residente de tercer año de la carrera de posgrado en especialización de cardiología de la UNR y desarrollo mi formación práctica en el Hospital de Emergencia Clemente Atlas. El trial que vamos a analizar hoy, que les voy a compartir, es el ATPCI Trial, el cual es titulado como la eficacia y seguridad de la trimetazidina posterior a una intervención coronaria percutánea en pacientes que, como ya vamos a ver más adelante, presentaban una intervención coronaria percutánea, ya sea electiva por presentar angina crónica estable, o de urgencia por angina inestable y infarto miocardio sin elevación de segmentos CT. Un estudio randomizado, doble ciego, controlado con placebo, el cual fue publicado en The Lancet en agosto del 2020, el cual también se desarrolló en el Congreso Europeo del año pasado. Y esta etiqueta de Servier no es una sponsor, sino que está ahí porque fue los fondos con los cuales se hizo este ensayo clínico son de ese laboratorio en su gran mayoría, es decir, es un trial que fue costeado no por la industria. ¿Sí? Bien, en cuanto a la introducción, los autores se planteaban que el objetivo del tratamiento de la angina crónica estable es el de aliviar los síntomas y mejorar el pronóstico mediante la terapia médica y la revascularización. La intervención coronaria percutánea es utilizada para aliviar estos síntomas en pacientes estables que no responden a la terapia médica y para mejorar el pronóstico en aquellos pacientes los cuales presentan síndromes coronarios agudos, pero que la angina podría reaparecer a pesar de una revascularización exitosa, y el beneficio pronóstico de la intervención coronaria en lugar de o además del tratamiento médico óptimo en la angina estable está en discusión. El manejo de la angina recurrente o residual posterior a una intervención es una necesidad insatisfecha que necesita abordarse actualmente. Los autores encontraron que la trimetazidina es una droga antianginosa, una droga antianginosa de segunda línea, que no presenta un efecto hemodinámico para aliviar los síntomas de isquemia, que ejerce su acción mejorando la eficiencia metabólica sobre el miocardio isquémico, Esto lo hace fundamentalmente inhibiendo la detoxidación de ácidos grasos libres, los cuales requieren más ATP para producirse y más gasto de energía. Que esta droga a su vez también favorece la oxidación de glucosa a nivel mitocondrial, optimizando la formación de ATP en condiciones isquémicas y atenuando la producción de ácido láctico, reduciendo la acidosis, que contribuye a la ocurrencia de la angina. Entonces, ellos pensaron que en este contexto de pacientes con un miocardio isquémico, la trimetazidina con estos efectos podría ser beneficiosa. A su vez también está comprobado que la disfunción microvascular podría desempeñar un papel importante en la fisiopatología de la angina, y se cree que la trimetazidina es especialmente eficaz en el tratamiento de pacientes con disfunción microvascular. Por lo tanto, se recomienda en este contexto, aunque no en uso rutinario. Estos hallazgos están demostrados, por un lado, en diversos análisis en pacientes con síndromes coronarios crónicos o angina crónica estable, pero los beneficios que se demostraron con este tipo de droga y fundamentalmente con el uso de ranolazina, que es una droga que presenta un mecanismo de acción muy similar, son fundamentalmente mejorando la tolerancia y la disminución de la angina en el ejercicio, disminuyendo la cantidad de toma de nitritos sublinguales, por ejemplo, y mejorando la clínica del paciente, pero actualmente sin efectos demostrados en cuanto a puntos duros, ¿no? Como por ejemplo mortalidad o eventos cardiovasculares. Entonces, este estudio fue diseñado para evaluar la seguridad por un lado y los potenciales beneficios a largo plazo de la trimetazidina agregada al tratamiento médico estándar basado en la evidencia
actual en pacientes que tuvieron una intervención coronaria percutánea reciente y exitosa. Más adelante vamos a ver cuáles eran las características de ser exitosa y el tiempo en el cual se incluyeron a los pacientes posterior a la intervención. Bueno, en cuanto a las características de este estudio, es un estudio teorizado, ya que los tratamientos se aplicaron al azar, doble ciego, ya que ni los pacientes ni los médicos tratantes tenían conciencia o sabían de la medicación que se le daba al paciente. Fue un estudio controlado, un estudio placebo control, ¿qué quiere decir? Que teníamos un grupo control, que fue el de la trimetacina, y un grupo placebo. Event Driven, que en sí la traducción de Event Driven sería que fue un estudio en el cual se valoraron diversos resultados, los cuales iban a manifestar posteriormente los endpoints, digamos, y es decir, lo que se quiso comprobar, es decir, tanto la eficacia como la seguridad, basada en event. Fue un estudio internacional y multicéntrico. Se incluyeron pacientes con angina quienes habían tenido una intervención coronaria exitosa reciente en 365 centros de 27 países alrededor de Europa, América del Sur, Asia y Norte de África. Bueno, previamente el protocolo de estudio fue aprobado por los comités de ética de cada institución participante. En cuanto a los pacientes incluidos, el paper en sí no desarrolla mucho los criterios de inclusión y exclusión, de todas formas están en un apéndice, que después lo vamos a ir viendo uno por uno, pero daba fundamental importancia en que la edad de los participantes fue entre 21 y 85 años, que presentaban enfermedad arterial coronaria documentada, y compromiso de uno o múltiples vasos a los que se le había realizado una intervención coronaria exitosa en menos de 30 días previos a la inclusión. A su vez, estos pacientes se les realizó esta intervención en contexto de una angina estable o en presentación aguda, como angina inestable o infarto de miocardio sin elevación de segmento ST. Y se excluyeron a los pacientes que se les realizó una intervención en contexto de un infarto con segmento ST. En cuanto a la intervención coronaria en sí, fue considerada exitosa, como el procedimiento no fue complicado, con una respuesta tanto geográfica y sintomática satisfactoria, y la ICP índice, es decir, la intervención en el cual, posterior a eso, se enrolan los pacientes, tuvo que ser completa, sin complicaciones, como lo dijimos, y sin una planificación de revascularización adicional. Y en cuanto al tratamiento anginoso, se requería que fuera estable al momento de la inclusión, y se consideró que el tratamiento era estable cuando no hubo necesidad de cambiar el tipo, la dosis de la terapia antianginosa después de la intervención coronaria percutánea. Tenemos que recordar que son pacientes que ya, en su gran mayoría, venían ya tratados. Perdón que te interrumpo, Matías. Sí. Entonces, ¿eran pacientes anginosos coronarios crónicos o que tenían una intervención por un cianócargo sin elevación del ST? Exactamente. O angina inestable. Pero ellos iban a incluir en el estudio independientemente que la angiografía fuera un vaso y que el paciente pudiera no tener angina residual, porque habitualmente la trimetazidina forma parte del arsenal terapéutico de la angina crónica estable en aquel paciente que es refractario al tratamiento de primera línea. Estos eran pacientes que no tendrían que ser susceptibles de tratamiento de segunda o tercera línea, entonces, porque exactamente. Yo creo que quedan asintomáticos. ¿Cómo? ¿Perdón? Pues, habitualmente estos pacientes quedan asintomáticos después de una intervención. Exactamente. Yo creo que lo que ellos buscaban era ampliar el régimen de indicación para esta droga que actualmente, al menos en las guías de síndromes coronarios crónicos, está como una alternativa de segunda línea en adicción a los beta-bloqueantes o los distintos sublinguales, o en pacientes, por ejemplo, que presentan una presión arterial y frecuencia cardíaca muy baja de base. En las guías actuales, la indicación de la trimetazidina
está en estos pacientes, que son crónicos, isquémicos, y que tienen síntomas, con una recomendación 2AB y 2BC para diferentes grupos. Este estudio no buscó ese tipo de pacientes, en los cuales ya tenemos algún tipo de evidencias, sino que las características, como vamos a ver más adelante, fueron muy diversas. Incluyeron tanto pacientes con enfermedad de 1, 2 o 3 vasos, incluyeron pacientes con diferentes clases funcional previa a la intervención índice, y a su vez también incluyeron pacientes que presentaban diversos tratamientos previos. Pero lo que dejan claro es que se intervino mediante coronariografía y angioplastia, la cual fue exitosa. No buscaron un beneficio en pacientes que no estuvieran revascularizados, ¿no? Fueron pacientes a los cuales todos... Bueno. No, yo me desconecté, me parece. Se le escucha Cari a vos. Sí, Cari, el tema es Matías. Ah, Matías, pensé que yo. Más algo que sea yo también. Pero, No, a mí también me... Mati. Se acá desconectó. Ahora leer. No era yo entonces. No, No. Ahí por las dudas. Capaz que ahí se va a conectar de vuelta. todos estos pacientes, incluyó todos los pacientes que se revascularizaron. O sea que no va buscando la pregunta. La pregunta me parece que iba hacia que le pusimos un tratamiento antianginoso a un paciente que no tenía angina, básicamente. Sí, un tratamiento médico óptimo para cardiopatía isquémica, y encima se le agrega esto para evaluar, no dijo los endpoints todavía, pero el endpoint primario que es muerte. Por eso está buenísimo que tiene un montón de pacientes el trial, pero por ahí es verdad, eso le está poniendo un tratamiento antianginoso de reserva a alguien que no lo tiene. Claro. Aparte, por los mecanismos de acción de la droga, yo no lo leí en el trabajo, entonces por lo tanto no sé los resultados. Uno piensa que en alguien que no tendría que quedar con isquemia residual no tendría mucho efecto. Si yo tuviera que apostar si dio algo o no, diría que no dio. Pero vamos a ver. Sí, no, igual yo sí lo leí en los... bueno, no, después lo va a decir Matías seguramente, no me voy a adelantar. Yo tampoco llegué a leerlo, así que no, por eso me animo a arriesgar el resultado, porque no lo leí, obviamente, si no sería. No, aparentemente era mucha la proporción de pacientes que tenían angina. Por lo menos el 50%, me parece. Ahora vamos a ver. Espérame que le voy a escribir a Mati a ver qué pasó. Acá estoy. Matías está conectado. Me parecía porque hablaba y quedaba todo. Nadie te interrumpía. Y no tenías devolución. Claro, digo, ¿qué pasa que estoy hablando tanto? Te sacamos para que no hables tanto. Sí, ahí entré por la aplicación, no sé, la verdad que estoy acá cerquita del modem, no sé qué habrá pasado. Así que bueno, comparto nuevamente. ¿Cómo? Se incluyó todo. Exactamente, sí. Bueno, ahora sí, en esta diapositiva tenemos los criterios de inclusión, en los cuales, como ya mencionamos, previamente, eran hombres o mujeres mayores de 21 años y menores de 85 años, con evidencia de enfermedad de múltiples vasos o de un único vaso, enfermedad arterial obviamente, a los cuales se le había realizado una angioplastia exitosa, planeada por un operador e indicada por angina crónica estable o en contexto de un evento agudo, es decir, una intervención electiva o una intervención urgente, a los cuales no presentaban
posterior a esa angioplastia índice, tener planeados una nueva revascularización posterior, los cuales presentaban un tratamiento estable previo, antianginoso, y bueno, a los cuales también a su vez firmaron, se les informó el consentimiento. Y fundamentalmente los pacientes que se excluyeron, los que principalmente hacía hincapié el paper eran pacientes los cuales presentaban falla renal severa, pacientes los cuales se les había realizado una intervención coronaria en contexto de un infarto agudo con supras-nivel cemento CT, pacientes los cuales se habían realizado una intervención más allá del mes o de las 4 semanas del evento, y pacientes los cuales presentaban una falla cardíaca severa, clase funcional 4, que presentaban enfermedad valvular, trastornos de control del ritmo, hipertensión arterial incontrolada, bueno, falla renal, como ya lo habíamos dicho, infarto agudo de miocardio, revascularización repetitiva, es decir, que en poco tiempo tenían una nueva intervención, o que habían requerido una hospitalización prolongada por eventos cardíacos posterior a la angioplastia, la intervención índice, ¿no? Bien, pacientes con hipersensibilidad a la trimetazidina y pacientes en los cuales se presentaban con tratamiento con ranolazina o pelaxilina, que son moduladores del metabolismo celular, fundamentalmente ellos. Bien. Bueno, importante, perdón, importante sí. Eso contesta lo que decíamos, porque en el cuarto renglón habla de que es en el contexto de un estudio de una angina estable o de un estudio de una angina inestable o de un infarto sin supra. Y uno de los criterios de exclusión es la intervención coronaria realizada en ausencia de dolor de pecho. Claro, la primera que aparece, exactamente. ¿Cómo es esto de que decís, Leandro? No, que se hace en el contexto, de una angina estable, de un IAM sin supra, o de una angina inestable, obviamente, y fíjate que en el primer criterio de exclusión es una intervención coronaria en ausencia de dolor de pecho previo. Es decir, o sea que con eso estarías infiriendo que aún los pacientes que habían entrado con un síndrome coronario sin supra tenían que tener como mínimo una angina estable antes. No, ya ese tuvo dolor de pecho. Esta angioplastia es hecha, no sé yo, como por hallazgo de anatomía coronaria severa y el paciente se tiene que hacer otra cosa. O sea, es una exclusión medio raro, pero sí. Por hallazgo. Sí. Es que en realidad se pueden hacer dos análisis, porque por un lado tenemos a los pacientes a los que se le hace la revascularización índice, ¿sí? De esa revascularización previamente todos tenían síntomas. Ahora, posterior a eso, de esa revascularización índice, en las 4 semanas de las cuales se realiza, fueron incluyendo a los que tuvieron una intervención exitosa, y en los cuales también incluyeron que el paciente esté asintomático. ¿Me explico? Es decir, los pacientes presentaban dolor antes de la intervención índice, pero posterior a eso se incluyeron los que no presentaron síntomas posterior a la angioplastia, o al menos así es como lo entendí yo, ¿no? Porque uno de los criterios posteriores era que se habían enrolado los pacientes que habían tenido tanto sintomática como anatómicamente una revascularización exitosa.
pero tomando, digamos, el tiempo desde la intervención hasta el enrolamiento posterior. Bueno, vamos. No sé si se entiende o si alguien lo interpretó de otra forma. Bien, bueno, continuando. Bueno, en cuanto a los métodos, la aleatorización y el enmascaramiento, bueno, se utilizó una proporción de asignación equilibrada para la asignación al azar. Los pacientes fueron asignados trimetazidina o grupo placebo mediante un sistema de respuesta web interactivo con un proceso de asignación al azar de bloques permutados, centralizados, equilibrado y no adaptativo. La asignación al azar se estratificó por país, tipo de intervención índice, ya sea electivo o urgente. Bueno, esto quiere decir que, según las características que presentaban cada uno de los pacientes, se distribuyeron de la forma más similar posible. Dicho sea de paso, más adelante cuando veamos las características, son muy similares en ambos grupos. Bueno, la secuencia de asignación fue generada por el financiador, es decir, el departamento de estadística del financiador, a través de un software previamente descrito. El acceso estaba restringido a las personas responsables de la producción de las unidades terapéuticas del estudio, pero estas personas no participaron en el resto del seguimiento, ¿no? Y a su vez los investigadores del estudio, incluidos todo el equipo de investigación y los pacientes, fueron enmascarados a la asignación del tratamiento, ¿no? Por las características que hablábamos previamente de doble ciego. En cuanto a los procedimientos, hasta un mes posterior a la intervención, los pacientes fueron asignados a trimetazidina, 35 miligramos 2 veces al día, o un placebo equivalente. La administración fue bilateral en el momento de las comidas, almuerzo y cena, en adición al tratamiento de rutina post-intervención, incluyendo fundamentalmente la doble integración plaquetaria, ¿no? De acuerdo a las guías específicas de cada país. Se permitió prescribir terapia antianginosa, exceptuando la perexilina, la ranolacina y la trimetazidina etiqueta abierta, es decir, trimetazidina entregándosela a pacientes que sabían que estaban ingiriéndola o iniciando el tratamiento con esa medicación. Se evaluaron en visitas de prueba al primer mes, a los 3 meses, al 6º mes, y posteriormente cada 6 meses después de la aleatorización, y esas visitas se basaban en exámenes clínicos, notificación de tratamientos concomitantes, notificación de eventos de eficacia y seguridad, y clasificación de los síntomas de angina, de acuerdo a la clasificación de la Sociedad Cardiovascular Canadiense, ¿no? Que es la clasificación de 1 a 4, la cual evalúa clase funcional 1, la angina que no aparece en la actividad diaria habitual y solamente en grandes esfuerzos; clase funcional 2, una ligera limitación de la actividad por la angina; clase funcional 3, síntomas de angina, los cuales son evidentes a leves esfuerzos; y clase funcional 4, pacientes que eran incapaces de realizar cualquier movimiento o ejercicio sin entrar en síntomas de angina. Bueno, este cuadro lo que observamos es cómo fue el cronograma del seguimiento. Tenemos la intervención índice. Dentro de los 30 días se seleccionan y posteriormente se incluyen los pacientes, se aleatorizan y se evalúan al primer mes, al tercer mes, al 6º mes y posteriormente cada 6 meses. La última visita aproximadamente en el mes 24, del 24 al 48. Bueno, en cuanto a los endpoints, se describieron o se establecieron endpoints tanto primarios y secundarios de eficacia y otros de seguridad. En cuanto a los endpoints de eficacia, el punto final primario estaba establecido por un compuesto de muerte por causa cardíaca, hospitalización por evento cardíaco, angina recurrente o persistente que conduce a agregar, rotar o aumentar dosis de uno de los medicamentos antianginosos basados en las guías,
o angina persistente o recurrente que conduce a la necesidad de realizar una angiografía coronaria, ¿no? Estos eventos se analizaron y se registraron teniendo en cuenta el primero de ellos que se presentaron. En cuanto al punto final... Sí. Para aclarar a los chicos, si hay alguno que, sobre todo los residentes de primer año, que no entienden bien esto, que el endpoint primario es un endpoint combinado, ¿no es cierto?, en este caso. Sí. Entonces, a veces para el que no entiende mucho cuando lee estos estudios y te dice, no sé, en el caso de que diera positivo esto, de que reduzca el endpoint primario y uno sabe que incluye muerte, hay que tener mucha precaución con eso, porque este endpoint combinado primario es muy amplio, por lo que estoy viendo, y tiene endpoints duros, como la muerte, que es nadie va a dudar si en un grupo hay más muertes que en otro, pero tiene eventos bastante blandos, como la angina, es cualitativo, es lo que expresa el paciente. Entonces, a menos que fuera un síndrome coronario agudo o una elevación de troponinas, que sería duro, pero en este caso es si el paciente refiere a angina. Entonces, este endpoint combinado hay que tomarlo como esto, ¿no? Como vos dijiste bien, es la ocurrencia de uno de todos estos eventos. O sea, si ocurre angina, ya cuenta como endpoint primario. La primera ocurrencia. Así que, bueno, hay que tener mucho cuidado cuando analicemos los resultados. Por la falsa impresión que podría dar, si llegara a dar positivo esto, de que los pacientes mueren menos, a menos que sea abismal la diferencia. Continúa. En cuanto al endpoint secundario de eficacia, incluye también un compuesto de los anteriormente mencionados, agregando a su vez evidencia de isquemia documentada por imagen de estrés, que conduce a agregar, rotar o aumentar dosis de medicación antianginosa, evidencia de isquemia documentada, pruebas de estrés, por imágenes de estrés, ¿no? La verdad no estaba descrito, supongo que probablemente haber sido por ecoestrés o cámara gamma, que conducían a la necesidad de realización de una nueva intervención coronaria. A su vez, agrega otros endpoints secundarios, los cuales incluyen a la ocurrencia o a la producción de todos los anteriores descriptos, ya sea en modo individual o compuestos, ¿sí? Teniendo en cuenta sin tener en cuenta si son primarios o secundarios, agregando a su vez también hospitalización, es decir, discriminamos a su vez la hospitalización por infarto fatal o infarto no fatal, hospitalización por dolor torácico de etiología isquémica, hospitalización por falla cardíaca, cualquier revascularización coronaria, o la necesidad de tener que repetir una revascularización coronaria en la arteria responsable de la angina. Y otro endpoint más es la mortalidad por todas las cosas. Es decir, estamos con un endpoint primario, el cual es su compuesto, y con 3 endpoints secundarios. ¿Cuál es el tercer endpoint secundario? También incluye a la mayoría de a todos los previamente descritos, primarios y secundarios, y agrega estas hospitalizaciones y el tercer endpoint secundario es la mortalidad por todas las cosas. Bueno, acá como decimos siempre, mucho cuidado en el análisis porque el número en la muestra se estima para el endpoint primario. Entonces, el endpoint secundario va a servir como generador de hipótesis para un nuevo estudio, pero no hay que tomar con contundencia los resultados, si era alguno de todos estos diferente, ¿no? Vamos a analizarlo. Bueno, posteriormente, los endpoints de seguridad, tanto primario como secundario, estaban dados por incidencia de eventos serios, eventos de interés, los cuales fueron fundamentalmente síntomas neurológicos, como síndrome de Parkinson,
desorientación, alucinaciones e confusiones, alteraciones de respiración, hemorragias traumáticas, trombocitopenia, agranulocitosis, caídas, hipotensión arterial, alteraciones cutáneas serias y alteraciones hepáticas. Eso que pusiste ahí abajo es el componente Sí. de la endpoint primaria. Exactamente, en realidad son los eventos de interés que estaban en el componente primario. De todas formas, también están detallados en el endpoint secundario, en el segundo ítem. Son los mismos. Y como punto final secundario de seguridad, también se agrega análisis relacionados con hipertensión arterial y frecuencia cardíaca, peso y los parámetros patológicos y de laboratorio. Pero se analizarán de forma diferente. Sí, porque tampoco estaban dados, al menos en el paper, ¿no? Lo que se hacía hincapié eran en los eventos serios, que son los que están aclarados abajo. De eficacia, digamos. Las frases de seguridad. Bueno. A ver. Bueno, en cuanto al análisis estadístico de eficacia, los autores calcularon que en presencia de 1.363 eventos de endpoint primario, proporcionarían al ensayo clínico una potencia del 85%, ¿sí? Para detectar un hazard ratio de 0,85 para el endpoint primario con metacilina comparada con placebo. ¿Esto qué quiere decir? Cuando nosotros tenemos un hazard ratio que es menor a 1, estamos ante la situación de que el fármaco el cual nosotros estamos comparando es eficaz para tiene un resultado beneficioso para el endpoint de eficacia, ¿no? Entonces, ellos lo que planearon es que con esta cantidad de eventos, el trial iba a poder proporcionar un hazard ratio que pudiera dar a favor de la trimetacilina en caso de que los resultados sean favorables con lo que ellos pensaban, en comparación con el placebo. No sé si se entiende lo que estoy diciendo. El hazard ratio es una tasa de riesgo instantáneo que va comparando durante todo el momento del trial la tasa de riesgo entre el fármaco de los eventos para saber si el fármaco es eficaz frente al que se lo compara. En este caso, trimetacilina contra placebo. Bueno, establecieron ese número de eventos necesarios para poder dar con ese resultado. Ellos esperaban que haya una incidencia anual de eventos del 10% en el grupo placebo y estimaron que la inscripción de aproximadamente 5.800 pacientes proporcionaría ese número requerido de eventos primarios con un periodo de seguimiento promedio de aproximadamente 36 meses y una tasa anual teniendo en cuenta una tasa anual de retiro del estudio de 2% de los pacientes, ¿no? Resumiendo o reexplicando este último párrafo, con esa cantidad de pacientes, en esa cantidad de meses, ellos estimaron que tendrían la cantidad de eventos necesarios para demostrar la eficacia, ya sea de la trimetacilina por sobre el placebo, o que esta eficacia o superioridad no se establezca. Bien, en cuanto a la superioridad de la trimetacilina frente al placebo, se probó en los criterios del endpoint primario, a los cuales se adjudicó la eficacia de acuerdo con el principio de intención de tratar, utilizando un modelo de riesgo proporcional de Cox ajustado por país y naturaleza de la intervención índice. Es decir, que se midió tanto, se evaluó tanto en los pacientes que se les realizó una intervención de urgencia como electiva. Los resultados se presentaron como un hazard ratio e intervalo de confianza del 95%, con los valores de P correspondientes. ¿Esto qué quiere decir?
que tenemos un 95% de confiar en que los resultados se establezcan, ¿sí?, de manera real, ya sea a favor o en contra del fármaco estudiado. Y la tasa de error tipo 1, recordemos que el error tipo 1 era incurrir en una afirmación falsamente positiva, ¿sí?, fue del 5%, es decir, que esta tasa de error fue baja, tanto para climetacina como para... A ver, ¿cómo fue eso? Sí, ¿cuál, la última? ¿Ya dijiste los resultados? No. Ah, pensé que acá decías de la superioridad de la climetacina, eso está bien. No, es decir, con todo este análisis estadístico, ellos querían demostrar la eficacia y la superioridad de la climetacina, ¿sí?, por sobre el placebo, ¿no? Y la tasa de error de tipo 1, tanto para la climetacina como para el placebo, ¿sí?, lo que yo quería recordar que el error de tipo 1 se daba cuando se intercurre en una afirmación falsamente positiva, ¿sí? Es de un 5%, quiere decir que es muy baja. La tasa de error se fijó en un porcentaje muy bajo, por tanto era muy difícil caer en una interpretación errónea de los resultados. Listo. Bien. Bueno, en cuanto a la seguridad, se realizó un análisis de seguridad para todos los pacientes que habían ingerido al menos, o que habían sido infectados, mejor dicho, con al menos una dosis de fármaco en estudio. Se proporcionó la incidencia global y anual de eventos adversos emergentes graves y eventos de interés predefinidos para cada grupo de tratamiento durante el periodo de tratamiento. Se proporcionó además la diferencia entre grupos en las tasas de incidencia anual con intervalo de confianza del 25%, y se proporcionan estadísticas descriptivas por grupo de tratamiento para eventos adversos emergentes. Posteriormente, pasando a los resultados, desde el 17 de septiembre del año 2014 hasta el 15 de junio del año 2016, se evaluaron 6.369 pacientes para la elegibilidad del trial, ¿sí?, de los cuales 310 fueron excluidos antes de la aleatorización y 52 posterior a la misma. De esos 310 que se excluyeron previo a la randomización, 81 no fueron, no se eligieron por presentar eventos adversos, otros porque no cumplían con los criterios de selección, y otros porque no aceptaron. A su vez también, otros no fueron incluidos porque presentaron eventos adversos también, esa cantidad, otros como la descripción previa, no cumplían con los criterios de inclusión, 113 abandonaron, y uno se incluyó, pero no se randomizó posteriormente. Por lo que establece, le dieron un tratamiento sesgado, es decir, un tratamiento cegado, ¿sí?, pero sin randomizar. Bueno, después de la randomización, 6.000 pacientes fueron asignados aleatoriamente al grupo climetacina, ¿sí?, los cuales tenemos aquí abajo, del lado izquierdo, y 3.009 fueron para el grupo placebo. De todos ellos, 2.729 de los 1.998 completaron el seguimiento en el grupo climetacina, y 2.725 de 3.009 lo completaron en el grupo de placebo. Hubo 141 muertes en el grupo de climetacina y 151 muertes en el grupo de placebo. En los pacientes del grupo de climetacina que no completaron el tratamiento y que no resultaron en un evento duro como la muerte, 115 rechazaron el consentimiento, ¿sí?, y 13 lo discontinuaron por razones no médicas. Después, del grupo placebo, a 2 se les perdió el seguimiento,
¿no? 117 rechazaron, es decir, cuando aparecía esta caracterización es como que ellos salen del trial, es decir, rechazan el seguir, estar incluidos en el trial. Y 14 continuaron por causas no relacionadas con eventos previos. Bueno, el seguimiento se prolongó por 12 meses más respecto a lo establecido por la baja tasa de eventos correspondientes al endpoint primario de eficacia. ¿Qué quiere decir? Sobre la marcha tuvieron que extender el seguimiento por 12 meses más porque no tenían la cantidad necesaria de eventos que ellos habían establecido. La mediana de seguimiento fue 47,5 meses y ambos grupos se balancearon respecto a las características de base. Como una de las características más importantes, la mediana de edad fue de 60,9 años en ambos grupos. Y ahora sí vamos a pasar a las características de los pacientes. Lo que podemos ver es que en su gran mayoría en ambos grupos, alrededor del 60% eran hombres, que a su vez un bajo porcentaje de ellos, menos del 20%, eran mayores de 70 años, más 70 o más años. Su gran mayoría, el 80%, eran menores de 70 años. En cuanto al sexo, como dijimos anteriormente, entre 77 y 76% fueron hombres y poco más del 22% eran mujeres. Y bueno, en cuanto a la diferencia en cuanto a etnia, lo que podemos decir es que en su gran mayoría, el 85%, eran pacientes blancos. Bien, siguiendo con las características ya clínicas fundamentales, la gran mayoría de los pacientes, alrededor del 50%, poco más del 50%, presentaron previamente enfermedad solo de un vaso, únicamente un 30% de dos, y un pequeño porcentaje, menor del 15%, de enfermedad de 3 vasos. En cuanto a la modalidad de revascularización, fue bastante pareja, si bien hubo un mayor porcentaje, casi el 60%, de la modalidad electiva. ¿No? Recordemos que eran los pacientes que presentaban angina crónica estable, pero no contamos con un número despreciable de los pacientes a los cuales se los diagnosticó en contexto de urgencia. En cuanto a la clase funcional previa a la intervención índice, tenemos que la gran mayoría de los pacientes se encontraban en clase funcional 2 y 3-4, ¿sí? 40% en clase funcional 2, es decir, con síntomas frecuentes de angina a esfuerzos a ligera actividad de la vida diaria, y 50%, poco más del 50%, pacientes que realmente estaban sintomáticos. ¿Sí? Con esto tenemos las características de lo que hablábamos al principio, el 50% presentaba una clase funcional elevada previo a la angioplastia. En cuanto a la fracción de eyección, la gran mayoría de los pacientes presentaba una fracción de eyección mayor al 50%, y en cuanto a los antecedentes previos, aproximadamente casi un 50% presentaban un infarto agudo de miocardio previo, una revascularización coronaria previa aproximadamente un 30% en ambos casos, un 90%, la gran mayoría, el 82%, 88% eran hipertensos, un porcentaje muy breve habían padecido stroke, un bajo porcentaje presentaba enfermedad arterial periférica y un 30% eran diabéticos. A destacar la hipertensión fundamentalmente, y casi la mitad en ambos grupos habían presentado un infarto periférico. Después, en cuanto al tratamiento, los que presentaban los pacientes al momento de la inclusión, tenemos que la gran mayoría, obviamente, el 99%, estaban tratados con agentes antiplaquetarios, de los cuales el mismo porcentaje prácticamente estaban con aspirina,
y el resto completaban su doble antiagregación con clopidogrel, ticagrelor o otros inhibidores de las P2 y dentro de ellos, el más utilizado era el clopidogrel en el 80%. En cuanto a la anticoagulación, solamente un bajo porcentaje de ellos estaban anticoagulados. En cuanto al tratamiento mediante estatinas, tenemos porcentajes muy elevados. Estaban en tratamiento con IECAS alrededor del 60% de cada grupo, con ARA2 en el 20%, diuréticos, excluyendo la espironolactona, un 25% aproximadamente en cada uno de los grupos. Y en cuanto a la terapia antianginosa, 92 y 93% presentaban fármacos de estas características, incluyendo en este ítem tanto los beta-bloqueantes como los nitritos de acción prolongada y calcio antagonistas y otros, ¿no? Pero lo que podemos sacar en conclusión a grandes rasgos es que un gran porcentaje, mayor del 90%, presentaban tratamiento antianginoso previo, presentaban una doble antiagregación, estaban en tratamiento con estatinas también, y presentaban alguna medicación, ya sea IECA-ARA o antagonistas de la proteína. Bueno, vamos a avanzar. Bien, perfecto. Bueno, en cuanto al endpoint primario de eficacia, se demostró que fue similar entre ambos grupos, tanto el grupo de trimethicilina como el grupo de placebo, en prácticamente un porcentaje igual. Ocurrieron los eventos, como se puede observar tanto en las curvas de Kaplan-Meier, donde tenemos a todos los pacientes, como en estas curvas de abajo a la izquierda, donde están incluidos todos los pacientes, pero separados según el tipo de intervención urgente o electiva, y a su vez también en el cuadro abajo de la derecha, donde lo que observamos fundamentalmente es el número, ¿sí?, de los pacientes en cada grupo que presentaron al evento. Lo que se puede evaluar es que hubo un porcentaje muy bajo de mortalidad en ambos grupos, como lo observamos en el cuadro. Hubo una muy baja, en realidad, analizados por separado, no llegan a ningún evento superior del 20% de ocurrencia. Es lo que uno espera en esta población de pacientes. Es que no tengan eventos. Que no tengan mucha cantidad. ¿Cuánto tiempo fue? Un seguimiento no muy prolongado, y son pacientes que están bajo tratamiento completo, con toda la medicina basada en evidencia, revascularizados, la mayoría tenían buena función ventricular, muy pocos con enfermedad de múltiples vasos, entonces es de esperar que no haya tantos eventos, y no les dio diferencias, lo que a priori habíamos la mayoría, sí. Así que no los autores, pero la mayoría. Entonces sí, no creo que era lo esperado. De hecho, si mal no recuerdo, por lo que mostraba Matías, solamente el 12%, si mal no recuerdo, de los pacientes tenían otro antiisquémico que no fuera betabloqueantes, o sea que ya de por sí estaban controlando bien los síntomas solamente con betabloqueantes, que se le da... Sí, ahí está, gracias. Hacían mitritos. 12% nomás hacían mitritos, o sea... Claro, 12% nomás hacían mitritos, exacto, eso. Sí. Con lo cual, evidentemente, eran pacientes que con su tratamiento óptimo estaban, con el betabloqueante, quiero decir, estaban relativamente controlados. Sí. Ahora, me quedé pensando con el tema de cuáles fueron los endpoints, porque si nosotros le damos un antiisquémico a un paciente, que nosotros sabemos que es un antiisquémico ya, a pacientes en riesgo de tener angina, es esperable, digo, que en el grupo que le diste el antiisquémico haya menos angina que en el grupo que no se lo diste, pues le estás dando tratamiento antiisquémico justamente. O mejor dicho, antianginoso más que antiisquémico. Ellos están bajo tratamiento completo antiisquémico en base a sus necesidades. Vos fíjate que pocos pacientes requerían nitritos, es decir, eran pacientes que después de la intervención probablemente no necesitaron nada. Exactamente. Y la trimetacilina, e incluso en los estudios que se hicieron en pacientes con angina crónica estable refractaria a los tratamientos, mucha diferencia no da. Algo sí, pero en pacientes que siguen sintomáticos, por eso, en estudios de angina crónica estable, sintomáticos bajo tratamiento completo, es marginal el beneficio, porque es real eso. El beneficio estaba dado. Acá hay una población que a priori no iba a necesitar antiisquémicos, no hay diferencias.
Exacto. Y por eso no me sorprende que hayan tenido que prolongar un poquito para que aparezcan los eventos, ¿no? Porque... Y si aparecieron seguramente pueden haber sido blandos como alguna microvascular, que se asocian a los pacientes que tienen enfermedad macrovascular también, que pudo tratar. No sé si sorprendió algún hallazgo, Mati. Sí, ya desde el vamos, los estudios previos, incluso en pacientes muy isquémicos, como mencionabas previamente, tampoco dieron eventos duros, tampoco dieron beneficio en eventos duros, solamente prolongaron algunos segundos el inicio de la angina mediante el ejercicio, o prolongaron unos 40 segundos aproximadamente la aparición de infla a nivel de segmento CT mientras se realizaban una ergometría. Los resultados que sí habían sido positivos en trials previos era que en pacientes que a su vez estaban previamente en tratamiento con nitritos, disminuía la cantidad de nitritos sublinguales que requería, ¿no? Es decir, disminuyeron la necesidad de ingesta, ¿no? De nitrito, estamos hablando de corta duración. Bueno, ¿tenés algo más de los resultados? En cuanto al endpoint secundario, no, la verdad que no hubo ningún hallazgo, no hubo ningún hallazgo, ningún beneficio, ningún endpoint duro, ¿no? Es decir, inclusive muchos de los eventos ocurrieron más en el grupo trimetazidina que en el grupo placebo, ¿no? Como lo podemos mencionar, con intervalo de confianza del 95%, tenemos una P de 0,73, con una leve tendencia al grupo trimetazidina, pero sin significancia estadística. ¿De qué evento hablas y decís eso? Que no... No, en general, teniendo en cuenta el endpoint total. Pero si analizamos los eventos por separados, por ejemplo, hubo igual cantidad de admisión en ambos grupos por eventos cardiovasculares, e inclusive hubo mayor cantidad de eventos de angina que requirieron coronariografía en el grupo trimetazidina que en el grupo placebo, por ejemplo, ¿no? Que algunos analizados por separado, algunos de los endpoints fueron más frecuentes en el grupo trimetazidina que en el grupo placebo, ¿no? Desglosándolos, ¿no? Obviamente, sin tener en cuenta el análisis de los cuales ellos establecieron previamente, ¿no? Sí, a mí me parece que queda claro de que no le hace ninguna diferencia a un paciente tomar el fármaco o no, sea la cantidad de síntomas que haya tenido. Me parece que claro, tanto en el compuesto de endpoint primario como en todo el desglosado. Cuando lo desglosa, fíjense que es todo igual, es decir, no le cambia absolutamente nada. Pregunto, ¿el Lucas más está unido por las dudas? Porque a lo mejor estuvo unido y está esperando dar su conclusión final. Había un Lucas, pero no sé si era... No es Lucas más. Justo me escribió que tuvo un problema, cuestiones... Las gracias por nada. Seguimos. Bien. Bueno, en cuanto al endpoint secundario de eficacia, la frecuencia fue similar en ambos grupos. Se registraron eventos de 706 pacientes del grupo... Yo no analizaría los endpoints secundarios porque sabemos que no nos... Sí. No le vamos a... Como el endpoint primario no presentó diferencia estadísticamente significativa, directamente no desarrollaron valores de P para analizar los resultados. Después, en cuanto al análisis de subgrupos, que como también sabemos, no nos sirven como para sacar conclusiones fuertes del trial, sino para generar hipótesis posteriores, no hubo diferencias significativas en ambos grupos. Después el trial menciona que en pacientes con revascularización incompleta, el efecto de la trimetazidina no fue diferente al del placebo. Pero este subgrupo no está descrito en el trial. Sí está en el texto,
Pero si uno analiza la tabla del análisis de subgrupos, no tenemos ningún ítem que lo establezca, y a su vez también, en teoría, por lo que hablamos previamente y por el diseño del estudio, la revascularización tenía que ser completa, ¿no? Entonces, sinceramente... Bueno, pero quizás era completa, tenía que ser completa tan cuanto que si fuese posible, y a lo mejor claro, en algunos vasos no se podía hacer. Traes esto a colación pensando que en aquellos en los cuales no lo revascularizaran en forma completa, a lo mejor la trimetilacina tenía algún beneficio. Pero bueno, a lo mejor eran vasos que no generaban isquemia. Probablemente. Que no eran sintomáticos, posiblemente no eran sintomáticos después de la intervención. Por eso creo que no dio nada. Sí. Esto fundamentalmente lo puse porque en los pacientes que uno podría llegar a esperar con más entusiasmo alguna diferencia serían estos pacientes. Inclusive en ellos tampoco hubo una diferencia. Está bien. Bueno. En cuanto al endpoint de seguridad, los eventos adversos serios ocurrieron también prácticamente el mismo porcentaje, tanto en el grupo de trimetilacina como en el grupo placebo. Hubo una frecuencia de eventos serios, la cual es de una característica prácticamente idéntica. O sea, los que también tuvieron síntomas neurológicos. Exactamente, así es. Los síntomas parkinsonianos también se dieron en el grupo placebo, prácticamente en una diferencia muy, que no es significativa, que es 0,20, no es significativa tampoco. Aproximadamente un 21% del grupo trimetilacina y un 21,3% del grupo placebo terminaron el estudio antes de tiempo, y de ellos solamente un pequeño porcentaje fueron por causa de eventos adversos. Bueno, en cuanto a la discusión, en este trial la verdad que se explaya mucho la discusión. Yo creo que al no tener unos resultados que ellos hubieran esperado, unos resultados puros, unos resultados con una significación estadística, ellos empiezan a mencionar en la discusión el por qué puede haber ocurrido que no se pudo mostrar el beneficio de la trimetilacina. Y es justamente por todas estas cosas que estuvimos hablando, ¿no? De pacientes revascularizados, pacientes con fe conservada, pacientes no muy añosos en su mayoría. Y bueno, ellos van concluyendo en que el estudio que investigó el tratamiento en forma profiláctica de la trimetilacina agregada al tratamiento de base según las recomendaciones de las guías en pacientes con enfermedad arterial coronaria que no tuvieron intervención exitosa por angina estable o inestable o síndrome coronario agudo, la trimetilacina no redujo el riesgo de eventos cardiovasculares comparada con placebo. En el estudio, la intervención exitosa, tanto electiva como urgente, tuvo mejores resultados de los que estaban previstos, es decir, ellos pensaron que iba a haber más eventos adversos, no más eventos adversos, sino eventos del endpoint primario de eficacia, y por ese motivo el seguimiento se tuvo que prolongar. El estudio incluyó pacientes muy jóvenes con una baja carga aterosclerótica, la mitad de ellos presentaron enfermedad de un vaso, la mayoría de los pacientes presentó fracción de eyección preservada, la terapia preventiva que tenían los pacientes de base ya era elevada, la tasa de eventos menor a la esperada podría ser explicado, según los autores, por la adherencia al tratamiento basada en las guías contemporáneas que presentan los pacientes en la actualidad, por la mayor selectividad de las intervenciones coronarias percutáneas, fundamentalmente destacando el uso creciente del FFR y la tecnología de los materiales para la realización de angioplastia. Se encontró que la recurrencia de angina fue poco frecuente y sin diferencia entre los dos tratamientos. Esto podía explicarse por el alto uso rutinario de medicación antianginosa posterior a la intervención, las cuales podían haber sido prescritas por otras razones, a su vez, diferentes a la de la angina, como por ejemplo, control de la presión arterial
y habrían contribuido a la ausencia de beneficio observado de la trimetazina. Esto lo que quiero explicar es que por otras comorbilidades, diversos fármacos que ya estaban indicados opacarían, ¿no?, el beneficio de la trimetazina. Otra de las conclusiones es que los síntomas podrían estar controlados además por la combinación de la intervención exitosa con la prevención terapéutica antianginosa óptima posterior. Más del 90% presentaban tratamiento de doble antiagregación plaquetaria posterior a la intervención. Y bueno, los efectos metabólicos de la trimetazina son más evidentes cuando la isquemia se encuentra en su pico, por ejemplo, durante el ejercicio físico, esto haciendo referencia a la evidencia previa, y como vimos durante este estudio, no son las características de los pacientes que se incluyeron los que presentan una isquemia severa o cuando la isquemia está en su pico. Tampoco se evaluaron a estos mismos pacientes incluidos en el trial mediante una ergometría, por ejemplo, para ver si había alguna diferencia en el ejercicio. No existió diferencia en los grupos en cuanto al desarrollo de síntomas parkinsonianos. Otra limitación que se observó es que cualquier beneficio potencial de la trimetazina habría sido atenuado porque los pacientes se encontraban ordinariamente con beta-bloqueantes, nitritos o calcio antagonistas, los cuales forman parte del tratamiento antianginoso en un gran porcentaje, y a su vez muchos de estos pacientes eran hipertensos, por lo tanto estaban en tratamiento también con agentes antihipertensivos. La presencia de la angina inmediatamente posterior a la intervención coronaria percutánea antes del enrolamiento no fue tenida en cuenta. Sin embargo, la intervención coronaria fue considerada exitosa para los investigadores y hasta 4 semanas posteriores a la realización, la angina estuvo presente solo en un pequeño porcentaje de los pacientes y no fue modificada por el tratamiento. Bien. Y bueno, en conclusión, los resultados a largo plazo de pacientes que presentaron una ICP exitosa por angina estable y AMSES o angina estable recibiendo tratamientos contemporáneos son mejores que los que fueron predichos al comienzo del ensayo clínico, y el ATPCD Trial mostró que el uso de forma profiláctica de trimetazina agregado a tratamiento médico recomendado en guías no mejoró resultados de pacientes posterior a una intervención coronaria electiva urgente, y tampoco fueron identificados problemas o resultados positivos para esta droga en cuanto a términos de seguridad. Y con esta conclusión definen el trabajo. Yo creo que lo que los autores buscaron hacer es intentar ampliar un poco el horizonte de esta medicación, ¿no? Ya que no se incluyeron los pacientes en lo que nosotros ya sabemos que tienen alguna mejoría sintomática, ¿sí? Que son los que estuvimos desarrollando durante todo el estudio. Pero bueno, así todo, los autores eran los indicados de publicarlo o no, y bueno, lo publicaron igual, ¿sí? A pesar de que el trial fue incluso... Un trabajo enorme para no demostrar nada, y me parece que la mayoría, no sé si opinan lo mismo, antes de leer el trabajo, incluso los que no lo habíamos leído, ya sabíamos que no iba a dar nada. Exacto. Los autores que investigan mucho no hayan pensado así. Fíjense, 18% nomás tenían angina antes de empezar la medicación. Bueno. Sí, se hizo un buen diseño en cuanto al cálculo del número de eventos, de la cantidad de pacientes. La pregunta, uno tiene, además que el diseño, en este caso uno tiene que decir, ¿la pregunta es válida? Todo lo otro se vio bien, pero eso me parece que faltó un poco. No, me parece que la pregunta no era válida. Es una población que sin la trimetazina uno sabe que son pacientes que andan bien. Exacto, ¿por qué buscar extender la indicación? Digamos? No creo que realmente pensaran... Claro, no creo que realmente pensaran que se iban a morir menos. Imagino que no pensaban eso. No, porque no mostró reducción, esta droga no mostró reducción de mortalidad, incluso en poblaciones en las que tiene alguna indicación, que son aquellos refractarios al tratamiento antianginoso tradicional. Entonces, ¿por qué en esta población iban a encontrar diferencias cuando es marginal lo que encontraron a otra? Pero bueno,
seguramente han tenido, no fue ideada por la industria farmacéutica. Eso iba a decir, seguramente que no fue ideado por la industria farmacéutica. Es un grupo de investigadores, supongo que la industria farmacéutica le aportó la trimetascidina, pero que no fueron, la idearon. Es como que nosotros nos pusiéramos a idear una cosa así y tuviéramos la suerte de que alguien nos provea del medicamento, porque me parece aparte, 6.000 pacientes, no es un número que se consigue fácil. No, por eso. Así que bueno, ¿a vos te resultó interesante la pregunta a priori antes de ir al estudio, Matías? Yo creo que era válido lo que ellos se preguntaban. Yo creo que ellos querían evaluar nuevas indicaciones. A eso nos quedó claro. El tema es, vos qué pensabas antes de leerlo. Uno a veces cuando va a leer un trabajo piensa qué va a dar. Ahora, pienso lo que va a dar y después veo si da lo que yo pensé. Sí, yo lo que había puesto era que sí, pero yo había interpretado esta pregunta de otra manera. Yo la había interpretado como que si ellos tenían claro qué es lo que querían evaluar. ¿Sí? No interpreté la pregunta de este cuadro, en realidad. ¿Sí? Yo la había puesto que sí, pero reinterpretando la pregunta que nos da este análisis, me parece que no, porque iban a buscar algo muy difícil que, en definitiva, terminó dando lo que esperábamos. No, ellos la pregunta la hacen. Yo lo digo desde el punto de vista práctico. Ellos definen bien qué quieren probar. Hacen un endpoint combinado en amplísimo, pero ellos quieren demostrar menores eventos. La pregunta no está mal, la que yo... A mí me parece una pregunta interesante la que hicieron, pero la definieron claramente. Claro, yo había puesto que sí, que estaba definida, o sea, ellos sabían qué es lo que querían intentar obtener como resultado. Por eso yo le había puesto que sí. Bien. Después, ¿fue aleatoria la asignación de los pacientes a los tratamientos? También sí. ¿Fueron adecuadamente considerados hasta el final del estudio todos los pacientes que entraron en él? Bueno, el seguimiento no fue completo en todos los pacientes, un pequeño porcentaje no se terminó de seguir durante todo el estudio. Pero también... Sí, siempre queda algún paciente que se pierde, que abandona. Lo importante es que eso sea despreciable, que no sea importante. Fue despreciable. Y todo se realizó con la intención de tratar. ¿Sí? Por lo tanto, a todos los pacientes, a pesar de que hayan tenido algún evento, se los siguió, ¿no? Después, se mantuvo el seguimiento de los pacientes, los clínicos y el personal del estudio, sí. Salvo el departamento de estadística ¿cómo es el nombre? Los que tienen que ser ciegos son el paciente y el médico que le da la medicación. El resto se mantuvo, sí, se mantuvo. Después, ¿fueron similares los grupos al comienzo del ensayo en términos de otros factores que pudieran tener efectos sobre los resultados? Sí, como vimos cuando evaluamos las características de los dos grupos, las características eran muy similares. Al margen de la intervención en el estudio, los grupos fueron tratados de igual modo. La mayor parte sí, es decir, no todos los pacientes, pero sí en un gran porcentaje, en los dos grupos, los porcentajes de las otras terapias previas eran similares. Entonces, ese también. Al margen de intervención, entonces, antidepresivos placebo, el resto de los pacientes presentaron un tratamiento muy similar. Con un porcentaje muy similar en ambos grupos, ¿no? Pero que eso lo había puesto que no. Bien. Perdón, le había puesto que no, ¿por qué motivo? Porque no todos los pacientes presentaban el mismo tratamiento. Y si bien los porcentajes entre un grupo y otro eran similares... ¿A qué te refieres, Matías? Porque vos cuando ves las tablas de tratamiento, sí. Son similares, vos tenés que ver si tienen diferencias significativas en cuanto al tratamiento, no ver el porcentaje, sino ver si la P es diferente. Si no te ponen la P... Entre los grupos. Son iguales. ¿Entendés? Por más que vos veas un porcentaje levemente diferente, vos tenés que ver si le dio significación estadística en cuanto a la diferencia. Es decir, si tenías 80% que tomaban nitritos
y 20%, esa P seguramente le va a dar significativa, ¿entendés? Pero vos no tenés que ver el porcentaje, sino el análisis estadístico que te muestra si los grupos son iguales. No son, sí, entonces sí, son iguales. Sino tratamiento. Sí, no sé por qué habré puesto que no, porque recién cuando lo charlábamos, sí, estaban iguales. Iguales. Entonces sí No fueron había diferencia. Porque ahí estaríamos en un problema, porque si vos de repente tenés un grupo que recibió algo que lo pudo haber mejorado, entonces ahí estamos en un problema. Entonces, en este estudio mantuvo esas igualdades, es decir, que los grupos fueran iguales en cuanto a las características basales y en cuanto al tratamiento también, ¿sí? Si no, la verdad que no tendría valor este estudio si hubo diferentes intervenciones. Me parece que cuando lo analizamos nos pareció que era todo igual. No, es que era todo igual, sí. La verdad no sé por qué puse que no, porque al leer la pregunta, sí, son iguales. Antes los trabajos te ponían la P, ahora no te la ponen, pero cuando no te la ponen es porque son iguales. Deberían igual ponerla. Sí. Bien. Bueno, siguiendo con las últimas preguntas, ¿cuáles son los resultados? ¿Es muy grande el efecto del tratamiento? Bueno, la verdad que no hubo diferencia significativa entre el tratamiento y el grupo de placebo. Y en cuanto a la precisión de este efecto, ¿cuál era su intervalo de confianza? La precisión es alta, el intervalo de confianza. Eso porque como no dio diferencias, entonces no tenés que estar hablando tanto del intervalo de confianza, porque no dio diferencias. Perfecto. Entonces, bueno, ¿puede aplicarse estos resultados en tu medio o población local? Bueno, yo creo que sí, porque sabemos ahora que estos pacientes no necesitamos indicar rutinariamente metacilina. Se tuvieron en cuenta todos los resultados de importancia clínica, sí, también se tuvieron en cuenta todos, y los beneficios a obtener justifican los riesgos y los costes. Bueno, en realidad, en este caso no tuvimos significancia estadística. En este caso, claro, como dio diferencias, vos no lo vas a aplicar, entonces no vas a acordar ningún Exacto, no lo vamos a aplicar. Si estuviéramos, por ejemplo, evaluando intervención versus tratamiento médico, por ejemplo, en ese caso, si hay alguna evidencia significativa, sí lo podríamos plantear, pero en realidad no tenemos ningún resultado y bueno, no quedaría como anulada esa pregunta. Bien. Si al darte negativo el estudio, si al darte no diferencias, que es lo que habitualmente uno no ve, que se publican estudios que no dan, entonces exacto, no aplican tanto estas preguntas porque vos no vas a asumir el riesgo de los efectos adversos del fármaco porque no aplica darla. Sí, en realidad una de las cuestiones por las cuales lo elegí también fue esa, porque es decir, como estamos evaluando varios tipos de estudios, al margen de que el estudio no dio ninguna diferencia significativa, es bueno analizarlo e interpretarlo, ¿no? Y evaluar los motivos de por qué el estudio no dio ninguna diferencia. ¿No? Que sirve saber que no tiene indicación. No tiene indicación, exactamente. Entonces, si alguien te dice, tengo que tratarlo con trimetazidina, decís, este estudio no tiene ninguna indicación. Así es. Así que, bueno, y ¿alguien quiere hacer algún comentario? Bueno, en base a la hora, y que hay que hacer la comida.